Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, profe. Qué bueno, me alegra. Permítanme un momentico, preparo lista la presentación y damos inicio, ¿ok? Gracias. La profe. Bueno, entonces, continuando con la temática que veníamos desarrollando, vamos a hablar hoy acerca de lo que es la declaración tributaria que se tiene como no presentada. Mm, digamos que en este punto eh, hay que tomar como referencia el artículo 579 del Estatuto Tributario. Ese artículo específicamente establece que, digamos que si un contribuyente que está obligado a presentar las declaraciones tributarias de manera virtual lo hace por un medio diferente a ese sistema electrónico, pues esas declaraciones se van a entender como no presentadas. Y digamos que yendo un poquito más adelante, el artículo 580 del Estatuto Tributario señala también que en el caso que ocurra alguna de las situaciones que están dentro de ese artículo 580, pues la declaración también se va a entender como una declaración no presentada. Entonces, digamos que ahí se indica que la declaración tributaria no se presenta en los lugares estipulados ahí, en ese tipo de casos, se entiende como una declaración no presentada. En segunda instancia, en la declaración no se encuentra registrada la identificación del declarante, también se tiene como no presentada. Obviamente, cuando no se presenta la declaración, pues ustedes ya saben, hay una sanción y si usted no la ha presentado y ya viene un emplazamiento por parte de la DIAN, pues viene, digamos que la sanción se duplica. En tercera instancia, la identificación del declarante fue suministrada de forma equivocada en la declaración. Esto también da para que se interprete como una declaración no presentada. En cuarto lugar, la declaración no contiene los datos suficientes para que la DIAN identifique las bases gravables. También es una declaración que se da como por no presentada. Y en última instancia, no se incluyó la firma de quien debe cumplir la obligación de declarar o no fue firmada por el contador público o revisor fiscal cuando existía esa obligación. Entonces, digamos que estos son aspectos que dentro del artículo 580 del Estatuto Tributario da pie para interpretar que
esas declaraciones no están presentadas. Y también se entiende como no presentadas esas declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago siempre que ese no se efectúe dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para poder declarar. Y esa situación, digamos que también aplica cuando se presenta la declaración de retención en la fuente sin pago y ese agente retenedor, digamos que no posea saldo igual o superior a 2 veces el valor de esa retención a cargo. Todo esto, digamos que es necesario contemplarlo o digamos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si se liquidó un saldo a favor en una declaración tributaria que contenga cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado, la solicitud de devolución o esa solicitud de, eso también le llaman, tiene otro nombre, la solicitud de compensación. Entonces, digamos que esa solicitud de devolución o esa solicitud de compensación será inadmitida, es decir, no la van a aceptar, no la van a admitir. Y además, presentar de nuevo la declaración tributaria, pues obviamente ya se sabe, pues implica calcular la sanción por extemporaneidad y los intereses moratorios. Entonces, digamos que en este punto es válido recordar lo que dice el artículo 43 de la ley antitrámites. Digamos que es, bueno, ese es el artículo 43, ay, no me acuerdo el número de la ley antitrámites, si alguien puede buscarlo ahí por internet, que se me olvidó el número de esa ley. Sé que es del 2005, pero bueno, digamos que esa ley establece que en ese proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones que tienen o que tenemos todos los contribuyentes, a estos no se les impondrá sanciones cuando se detecten errores o inconsistencias que no afecten el valor a pagar, eh, esa declaración, ¿no? Ahora, digamos que con el ánimo de poder brindar claridad en torno a los casos que dan lugar a la corrección sin que se vaya a generar una sanción, la DIAN expidió por allá en el 2005 una circular que hacía referencia a eso, creo que es la circular 118. En esa circular, la entidad que hizo, la entidad digamos que manifestó que no se generaría sanción por omitir o por registrar equivocadamente el periodo gravable, el NIT del contribuyente, los nombres o apellidos del contribuyente o la razón social de ese, así como su dirección y el número telefónico, la fracción de año, el código de actividad económica, ni tampoco en la imputación o el arrastre de ciertos valores. Por ejemplo, el arrastre de saldos a favor o del anticipo del periodo anterior. Y de esa misma manera no hay lugar a sanción cuando se evidencien errores aritméticos o de transcripción, siempre y cuando esos errores no alteren el valor del impuesto. ¿Okay? Entonces, digamos que una cosa es el cálculo, pero cuando usted está transcribiendo la información, eh, pues digamos que uno puede cometer errores. Entonces, lo que dice ahí la ley antitrámite es, mire, es evidente que hay un error de transcripción, pero pagó el impuesto que era. Así que, pues, debido a eso, no tendría por qué aplicarle la sanción. Entonces, pues digamos que por ese lado medio nos ayuda la ley, pero pues digamos que está latente y habrá que tener en cuenta esto. La persona que no conozca esa ley antitrámites, pues sencillamente, ¿qué va a hacer? Se asusta, va y presenta la declaración nuevamente con sanción, más intereses moratorios y tome, perdió esa plática. Entonces, digamos que en ese punto hay también una cuestión y es esos efectos de la firma del revisor fiscal o del contador público. Entonces, digamos que dentro del estatuto tributario son varios los artículos del estatuto tributario que, digamos que dan respuesta a esto o que hacen referencia a la obligación de presentar ciertas declaraciones con la firma del revisor fiscal o del contador público. Entonces, de acuerdo a lo que está en los artículos 512, 596, 602 y 606 del Estatuto Tributario, ahí indica que quienes se encuentren obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal deberán presentar su declaración del Impuesto Nacional al Consumo
del impuesto sobre la renta, de IVA y de retenciones. ¿Con qué? Con la firma del revisor fiscal. Y además, quienes no tengan esa responsabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto a diciembre 31, digamos o que hayan obtenido ingresos brutos durante el año gravable anterior, superiores a 100.000 VTs, esas personas deberán presentar esas declaraciones con la firma del contador público. ¿Ok? Y en el caso de lo que son las declaraciones de IVA, además digamos, de tener presente lo que son esos topes mencionados para el efecto de saber si se presenta con la firma del contador o no, pues también es necesario tener en cuenta que esa declaración de IVA se requerirá en caso de que exista un saldo a favor sin importar el nivel de ingresos o de patrimonio. ¿Ok? Entonces recordemos que ese estatuto tributario, en su artículo 582, que dice, ahí nos establece que no se requiere la firma del revisor fiscal o la firma del contador público en las declaraciones que deba presentar la nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios y el distrito de Bogotá. ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que los obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal deberán presentar su declaración de impoconsumo, renta, IVA y retenciones en la fuente con la firma del revisor fiscal. Y los que no tengan dicha responsabilidad, es decir, los que no tengan que llevar libros de contabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto a 31 de diciembre, o unos ingresos brutos durante el año gravable anterior superiores a las 100.000 VTs, deberán presentar las declaraciones con firma del contador público. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que cuando uno habla acerca de lo que es la importancia de esa firma del revisor o del contador en las declaraciones, digamos que ahí nos tenemos que remitir al artículo 581 del Estatuto Tributario, y ahí nos dice que cuando el revisor fiscal o contador firman una declaración tributaria, ¿qué implica esa firma? Pues básicamente, si estamos desempeñando ese cargo, ese rol de revisor fiscal o de contador dentro de la organización, lo que estamos haciendo firmando esas declaraciones es que estamos certificando básicamente que los libros de contabilidad han sido diligenciados en debida forma y que reflejan de manera razonable la situación financiera del contribuyente. Digamos que en el caso de las declaraciones de retención en la fuente, con nuestra firma estamos constatando que las operaciones registradas en los libros de contabilidad fueron sometidas a retención. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es la sensación que se le transmite ¿cómo se llama? Digamos que en este caso al ente recaudador, que viene siendo la DIAN, acerca de la importancia que tiene nuestra firma dentro de las declaraciones de renta, como contadores o como revisores fiscales. Entonces aquí pues básicamente dice que sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la Administración de Impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores y de la obligación de mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarias para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o el revisor fiscal en las declaraciones tributarias certifica los siguientes hechos: que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia. Recuerden que los principios de contabilidad, pues ya esos no aplican. Básicamente estamos hablando desde los estándares internacionales. Segundo, que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Y tercero, que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes en el caso de la declaración de retenciones. Entonces, digamos que es bien importante tener en cuenta ese alcance que tiene nuestra firma dentro de las declaraciones de renta. Por eso es que si a usted se le llega y se le acerca el tío ganadero, el tío que tiene
un granero, el tío que tiene plata, y le dice, venga, mijo, hágame un favor, fírmeme esta declaración de impuestos, ¿sí? Pues usted ahí se puede estar metiendo en un problema. ¿Por qué? Porque usted no está conociendo esa, esa contabilidad, usted no sabe qué es lo que realmente está firmando, y de pronto por no pelear con el tío que le ayuda, el tío que de pronto a veces lo saca de aprietos, pues usted va y le firma y eso lo va a comprometer a futuro. Recuerde que esas declaraciones tributarias quedan en firme hasta los siguientes 5 años. Entonces, son 5 años que usted va a estar sufriendo innecesariamente a raíz de eso, ¿ok? Entonces, como para que lo tenga presente. Mm, digamos que en este punto, eh, digamos que si se cumplen las condiciones especiales que están establecidas en el artículo 640 del Estatuto Tributario, el contribuyente va a poder reducir las respectivas sanciones al 50 o al 75%. Es decir, uno a veces entiende que esta reducción al 75% es mucho más alta que la del 50%, ¿sí? Pero realmente ese 75% me indica un 25% de reducción de la sanción, ¿ok? Entonces, a veces uno se confunde porque aplica es el 75% cuando realmente lo que se debe aplicar es el 25% de esa reducción de la sanción. Entonces, en ese sentido, si un contribuyente, por ejemplo, decide corregir en agosto de 2018 su declaración de renta del año gravable de 2017, entonces mire que es un año después, ¿ok? 2018, y está corrigiendo esa declaración correspondiente al año gravable de 2017, la cual presentó en abril de 2018 sin la firma del contador, deberá en ese caso calcular la sanción de extemporaneidad contemplada en el artículo 641, que correspondería al periodo comprendido entre abril y agosto de 2018. Pues suponga que dicho cálculo arroja un valor de 50 millones. Aquí exagerando porque no nos dijeron cuánto fue lo que declaró ni nada de eso. En cuyo caso, y aplicando las normas mencionadas, el contribuyente podrá reducir dicho valor de la siguiente forma. ¿Por qué lo podrá reducir? Por este articulito, el 640 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces, primero, aplica la norma del parágrafo 2. Voy a borrar esto. Entonces, primero, aplica la norma del parágrafo 2 del artículo 588 del Estatuto Tributario, el cual señala que a los 50 millones le aplicará un 2% y que el valor de tal operación no puede exceder las 1.300 VTs. ¿Ok? Esto está viejito. Y digamos que en este caso, ese cálculo arrojaría un valor de 1.000.000 de pesos. Si lo pueden hacer con los valores actuales, se los agradezco, está como en 43.000 la VT para este año. Bueno, mientras alguien lo resuelve. Seguidamente, y por aplicación... Para el año 2023 está en 42.412. Ok, sí, pero, perdón, ahí me confundí. Recuerden que estamos haciéndolo para el año 2018. Entonces, ¿cuál es el valor de la... Perdona? Ok, el valor de la VT del año 2018, entonces, ese es el valor que hay que buscar para poder realizar el cálculo de multiplicar ese valor por las 1.300 VTs. 33.156. Perfecto. Y entonces multiplicamos 1.300 por 33.156 pesos. Y ese valor... 1.024.148. ¿Cuánto, perdona? 1.094.148. Profe, no da 43.102.800. Ok, sí, entonces ese valor, como se redondea, queda en 43.103.000. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es multiplicar 33.156 pesos por 1.300 VT. Ahora, luego de que ya hemos calculado ese valor, y por aplicación de la norma de ese artículo 640 del Estatuto Tributario, podrá tomar el valor de 1.000.000 de pesos y reducirlo a su 50%.
Entonces, básicamente, bueno, perdón, bueno, aquí lo que nos dice es, a estos 50 millones le aplicará un 2%, ¿sí? Y el valor de tal operación no puede exceder las 1.300 VTs. Entonces, estos 50 millones por el 2% nos da 1 millón, ¿ok? Luego, por aplicación de este artículo 640, lo que hacemos es tomar el valor de ese millón y lo reducimos al 50%. ¿Por qué al 50%? Esto tiene una condición. Esto no es así de olímpico. Cuando uno lee ese artículo 640 dice, usted puede aplicar el 50% de reducción de la sanción siempre y cuando en los últimos 2 años no haya cometido la misma infracción o que esté de pronto en algún pleito jurídico con la DIAN por un tema de impuestos. Entonces, sí, usted no alcanza los 2 años y dice, no, apenas tengo 1 año, ok, con ese año le alcanza, pero aplica a una reducción sanción del 75%, que matemáticamente es tomar ese millón y reducirlo en un 25%, ¿ok? Que es básicamente, eso le va a dar 750.000 pesos a pagar, ¿ok? Ahora, esto arrojaría un valor final de 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando el millón de pesos y lo estamos reduciendo en el 50%, porque suponemos que este contribuyente no había cometido esa misma infracción hace 2 años. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí es importante que lean los siguientes temas, lo que es la eficacia de las declaraciones de retención, lo que es la solicitud de declaración no presentada por parte del representante, lo que habla acerca de la reserva de la información contenida en las declaraciones, todo lo que tiene que ver con los intereses moratorios que hoy en día están súper altísimos y vale la pena mencionar si de pronto se tiene algún tipo de deuda con la DIAN, recuerde que hay un periodo que estamos ahorita en una reducción de las tasas de interés. Entonces, digamos que la DIAN hoy en día está rebajando casi que el 50% de esas tasas de interés. Entonces, pues digamos que vale la pena acercarse. Uno va a la DIAN. Hubo este fin de semana, hubo asesoría por parte de la oficina de cobranzas de la DIAN, en donde le decía al contribuyente, mire, usted está debiendo tanto, aplicando la sanción que está estipulada, aplicando la reducción sanción que está estipulada en la ley 2277 del 2022, usted puede pagar y tiene plazo hasta, creo que es el 30 de junio, tiene plazo de pagar tanto. Si de pronto usted lo que quiere hacer es un acuerdo de pago, tiene plazo apenas hasta el 30 de mayo, ¿ok? Pero hay que tener mucha precaución frente a eso. Espérenme que por aquí hay un videito que habla de eso. De una vez se los comparto, por si de pronto están en esa situación, de pronto en las empresas, ¿ok? Uy, sí, profe. Yo tengo un casito, entonces sí me interesa. Ok, listo, presta. Ya te lo mando. Es que tengo por acá. Ok, bueno. Espérenme porque yo me lo había enviado. Es que si no, ahí me quedo buscándolo. Que tengo aquí una cuenta en mi WhatsApp, yo mismo. Entonces, cuando veo algo chévere, me lo mando y, y después lo leo. Este video. Entonces, es cortico, tiene apenas media hora. Es apenas media horita, pero es sustancioso la explicación que dan, ¿ok? Entonces, aquí en el chat les comparto esa dirección para que lo puedan ver y estén enterados de cómo es que se va a llevar a cabo ese plan
que tiene hoy en día la DIAN frente a cómo recaudar esos recursos de contribuyentes que por X o Y motivo, pues digamos que han quedado cortos en el pago de esas operaciones. ¿Ok? Bien. Cerrando el paréntesis, entonces, espérame, porque ahora no me anda esto. Aquí. Entonces, vamos a hablar de esta reducción de sanciones y otros principios en el régimen sancionatorio. Básicamente acá, digamos que ese artículo 640, digamos que ha sufrido modificaciones en las reformas tributarias, sobre todo en la reforma tributaria de la que fue avalada por la ley 1819 del 2016. Con esa reforma tributaria, ese artículo 640, digamos que ahí lo que se hizo con esa reforma tributaria fue reglamentar la aplicación dentro de ese principio, dentro de ese artículo 640, aplicar los principios de lesividad, de proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad dentro del régimen sancionatorio. Digamos que el valor de la sanción, como les decía, se puede llegar a reducir al 50 o al 75% del monto, dependiendo de quién la liquide y el periodo en el que se comete la conducta sancionable. Tal como, digamos que si esa sanción que tenemos ahorita, por la razón que sea, tenemos una sanción ante la DIAN. Entonces, si la sanción debe ser liquidada por ese contribuyente, esa sanción se puede reducir al 50% si dentro de los 2 años anteriores a la fecha de haber cometido ese acto, ese incumplimiento ante la DIAN, digamos que se puede reducir al 50%. Pero si dentro de los 2 años anteriores a esa fecha yo no he cometido la misma infracción, ¿ok? O se puede reducir al 75% si hace un año usted no comete la misma sanción, la misma infracción. ¿Listo? Entonces, son dos momentos. 50% si hace 2 años usted no comete eso, o 75% si hace un año no la comete. Entonces, básicamente, ¿cómo aplica eso? Si usted toma, voy a escribir acá. Si usted toma acá 1 millón de pesos, ¿sí? Y le aplica el 50%, eso le va a dar 500.000. Y si toma ese mismo millón de pesos y le aplica el 75%, le da 750. ¿Ok? Entonces, esto me da 500.000. Y esto me da 750.000. ¿Listo? Es así la diferencia. Entonces, a veces uno interpreta y dice, uy, pero me van a dar un descuento del 75%. No, realmente no es que se esté ganando más porque no cometió la infracción hace un año. No, realmente se está perdiendo un 25% en comparación a si hubiera cometido esa sanción hace más de 2 años. Entonces, digamos que si esa sanción es determinada por la DIAN, esa sanción se puede llegar a reducir al 50% siempre que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se incurrió en la misma y hubiese sido sancionada mediante acto administrativo en firme, ahí se reducirá al 75% si es dentro de 2 años. Y es válido aquí recordar o traer a la memoria que para poder aplicar cualquiera de las dos reducciones es necesario que la sanción haya sido aceptada y esa infracción haya sido subsanada, tal y como lo establece el tipo sancionatorio contemplado dentro del Estatuto Tributario. ¿Okay? En ese orden de ideas, entonces aquí digamos que el artículo 640 nos habla acerca de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad,
gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Y aquí nos dice que ese artículo fue modificado por la Ley 1819 de 2016 y el nuevo texto es el siguiente. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo. Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, primero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma. Y segundo, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, es decir, si a usted la DIAN ya lo emitió un acto administrativo en donde dice que lo va a embargar y que ahí ya no hay tutía que valga. Ahí usted no puede aplicar el artículo 640 ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya perdió esas opciones. ¿Por qué? Porque dejó llegar ese caso hasta las instancias finales. Entonces, ahí ya no aplica. ¿Ok? Entonces, que dentro de los 2 años, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargo, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso. Entonces, si usted deja avanzar el tema, si usted no se anticipa, es decir, antes que la DIAN vaya y lo busque y le toque la puerta o le mande el correíto, usted acérquese a la DIAN, más ahora que tiene cómo disminuir los intereses, y si hace 2 años usted no comete la misma infracción, puede reducir la sanción al 50%. Pero después que la DIAN lo haya sancionado, ahí ya no se puede aplicar a este artículo 640. Y la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido la misma, y la B del numeral anterior, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso. Y cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tercero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones. Entonces, que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, y esta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. ¿Okay? Entonces, cuando cuando la sanción sea propuesta por la DIAN, entonces podemos hacer uso de este tipo de numeral, que la sanción se puede reducir al 50% si es que dentro de los 4 años anteriores, miren, los 4 años anteriores a la fecha de la comisión, es decir, yo tengo que haber estado mucho más juicioso hace 4 años para no haber cometido esta misma sanción. Si lo cumplo, puedo aplicar una reducción de la sanción del 50%. Y en cuarto lugar, que la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta, es decir, se me duplican los periodos para poder cumplir, para poder aplicar a ese tipo de descuentos. Entonces, habrá que mirar qué tan bueno resulta hacer eso. Y aquí vienen parágrafo 1, 2, 3, 4 y 5 de este mismo artículo 640, para que lo puedan leer y puedan comprender a qué hace referencia sobre el principio de lesividad, el principio de reincidencia, el principio de favorabilidad, en fin, para que lo puedan tener presente y puedan contemplar ese tipo de temática. Frente al tema de las sanciones en las que no aplican los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, digamos que el parágrafo 2 de ese artículo 640, que era este que veíamos acá, este parágrafo 2, dice que habrá reincidencia siempre que el sancionado por acto administrativo en firme cometiera una nueva infracción del mismo tipo dentro de los 2 años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción, con excepción de la señalada en el artículo 652 de este estatuto, y aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. El monto de la sanción se aumentará en un 100% si la persona o entidad es reincidente. Entonces, básicamente,
Aquí lo que nos dice es que ese parágrafo de ese artículo 640 indica que no se configura la reincidencia en el caso de la sanción que está contemplada en el artículo 652 del mismo estatuto tributario, que hace referencia a la penalización por expedir facturas sin requisito. Y tampoco va a aplicar en las sanciones que deban ser liquidadas por el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante. Digamos que en ese tipo de casos, ese parágrafo 2 del artículo 640 del Estatuto Tributario establece que los principios de proporcionalidad y gradualidad no aplicarán en las siguientes sanciones: cuando hay inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio. Eso está dentro del artículo 640-1 del Estatuto Tributario. En segunda instancia, cuando hay una sanción por inexactitud, ¿sí? Digamos que esa sanción la pueden encontrar acá en el artículo 647 del Estatuto Tributario. La sanción, cuando hay sanción por no facturar, que está reflejada en el artículo 652, la sanción de clausura del establecimiento en el artículo 657, la sanción a administradores y representantes legales, ese tipo de casos pues no aplican. Sanción por evasión pasiva, pues habrá que mirar qué es realmente esa evasión pasiva que está dentro de ese artículo 658. Todo lo que tiene que ver con sanción por informar datos falsos, sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión, sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, sanción de declaración de proveedor ficticio, sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de retención. Esta es una figura muy utilizada cuando se van a vender bienes inmuebles. Y la sanción a notarios que autoricen escrituras por un precio inferior, que de eso pues también se ve en este país del Sagrado Corazón. Entonces, de esa misma manera, esos principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad no aplican en los siguientes casos: cuando hay liquidación de intereses, cuando hay errores de verificación, cuando hay inconsistencias en la información que ha sido remitida, en temas de extemporaneidad en la entrega de la información de los documentos recibidos de los contribuyentes y, por último, la extemporaneidad e inexactitud de los informes, formatos o declaraciones que deban presentar las entidades autorizadas para recaudar. Y después de eso, entonces, digamos que aquí vienen unas precisiones de la DIAN sobre las reducciones de sanciones. Por favor, leer sobre estos oficios. El oficio 5981 de marzo 17 de 2017 hace énfasis sobre cómo podría aplicarse la reducción de sanciones en el caso de las declaraciones del impuesto sobre la renta. El oficio 6414 del 23 de marzo del 2017 hace referencia a la viabilidad de aplicar el artículo 640 del Estatuto Tributario a la declaración informativa de precios de transferencia. Esto es bien importante porque esos precios de transferencia, y bueno, digamos que lo vemos cuando estemos en planeación tributaria. En planeación tributaria hay que tocar obligatoriamente esa temática de precios de transferencia con el ánimo de poder analizar cuáles son las diferentes malas prácticas de las que hacen uso los empresarios frente a cuando hay temas de operaciones internacionales. El oficio 870 del 15 de mayo del 2017 hace remisión al oficio 5981 del 17 de marzo de 2017, o sea, hace referencia a este. El concepto unificado sobre procedimiento tributario sancionatorio, el 14116 de julio 26 de 2017, y el oficio 314 de enero 5 de 2018. En este oficio, la DIAN indica qué se debe hacer si el contribuyente no aplicó el beneficio de reducir sanciones tributarias. ¿Okay? Y
Y aquí, entonces, básicamente entramos al tema de los tipos de sanciones, ¿ok? Aquí ya, pues, digamos que nos vamos a meter con parte práctica del procedimiento tributario. Entonces, digamos que las sanciones, eh, básicamente, todas esas sanciones que tienen relación con las declaraciones tributarias, básicamente se encuentran establecidas entre los artículos 641 y 650 del Estatuto Tributario. Algunos de estos artículos han sido modificados o derogados por las diferentes reformas tributarias, especialmente la 1819 del 2016. Y entre esas sanciones tenemos las siguientes. Tenemos tenemos lo que es la sanción por extemporaneidad. Qué pena, hay un micrófono abierto, si me colaboran, por favor. Gracias. ¿Qué va, mamita? ¿Cómo le fue? Listo. Entonces, básicamente, digamos que aquí, frente a estas sanciones, entonces tenemos la primera que es sanción por extemporaneidad, tenemos sanción por no declarar, sanción por corrección aritmética, sanción por inexactitud y sanción por uso fraudulento de cédulas. Digamos que aquí es importante poder indicar que en los artículos 651 al 653 del Estatuto Tributario, en esos artículos se establecen esos lineamientos para las sanciones que están relacionadas al suministro de información tributaria, o lo que tiene que ver con no facturar o facturar, pero hacerlo sin los requisitos. Y en el caso de las sanciones que están relacionadas con la contabilidad y la clausura del establecimiento, hay que analizar lo que son los artículos 654 al 658 del Estatuto Tributario. Además, entre los artículos 659 al 661 del Estatuto, ahí en esos artículos se señalan las sanciones que son aplicables a los contadores públicos, y del artículo 662 al 671 se indican las sanciones específicas para cada tributo, para declaración de renta, para IVA, para impoconsumo, etcétera, etcétera. Y es necesario tener ahí en cuenta que no en todos los casos, en algunos casos, y dependiendo de la etapa del proceso en el que vaya ese caso, la sanción podrá ser liquidada por el contribuyente o por la DIAN. En algunas situaciones, solo pueden ser determinadas por la DIAN. Por ejemplo, las sanciones por extemporaneidad y por corrección pueden ser determinadas por el contribuyente. Si es que el contribuyente presenta esa declaración tributaria o la corrige de manera voluntaria, sea antes o después del emplazamiento. ¿Okay? Y entre las sanciones que obligatoriamente debe calcular la DIAN y que, pues, por ende, no pueden liquidar los contribuyentes, así sea de forma voluntaria, se encuentra lo que es la sanción por no declarar, la sanción por inexactitud y la sanción por no facturar o por haberlo hecho sin cumplir los requisitos. Entonces, digamos que aquí vamos a detallar algunas de estas sanciones que hemos enunciado. Entonces, la primera es la sanción por extemporaneidad. Digamos que esa sanción por extemporaneidad, en este tipo de sanción, ¿qué pasa? Que los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones tributarias dentro de los plazos que están estipulados por el gobierno nacional y que se hacen a través de, digamos que eso ahí es en donde tenemos que echar mano cada año del calendario tributario de ese respectivo año para no ir a cometer errores, para no ir a omitir declaraciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el contribuyente no presenta esas declaraciones tributarias dentro de esos plazos que han sido establecidos por la ley, se puede incurrir en una sanción por extemporaneidad. Y esa liquidación de esa sanción de extemporaneidad depende del tipo de declaración.
depende también de si se calcula antes o después del emplazamiento y depende también si el contribuyente cuenta con la posibilidad de reducirla o no. Entonces recordemos que ese estatuto tributario contempla una sanción de aplicación general. Ahora, hace precisiones respecto de algunas declaraciones, de algunas situaciones especiales que veremos en esta tabla. Entonces, lo primero es que cuando estamos hablando específicamente de la sanción por extemporaneidad, la sanción antes de emplazamiento, ¿qué me dice? Me dice, cuando existe impuesto a cargo, entonces usted debe aplicar el 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso, sin que el resultado exceda el 100% del valor total del impuesto. O sea, ninguna sanción, aquí sin emplazamiento, ninguna sanción puede superar el 100% del impuesto que va a pagar. Entonces, para hacerme entender, si usted tiene que pagar un impuesto de 1.000.000 de pesos, la sanción que usted va a liquidar no puede superar ese 1.000.000 de pesos. Y usted me dirá, entonces, ¿qué se hace si yo me demoré más tiempo y mi sanción me dio no 1.000.000 de pesos, sino 2.000.000 de pesos? Entonces se baja automáticamente a 1.000.000, ¿ok? Pero siempre y cuando no haya sido emplazado, ¿ok? Si hay emplazamiento, ya lo vemos, pero básicamente funciona de esta manera. Cuando existe el impuesto a cargo, se aplica de esa manera, 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso. ¿Listo? Cuando no existe impuesto a cargo, pero sí hay ingresos brutos, porque es que digamos que nos vamos a mover en esos tres escenarios. Cuando hay impuesto a cargo, cuando no existe impuesto y cuando no existe impuesto, pero tampoco existen ingresos brutos. Entonces, ¿cómo se liquida en ese tipo de casos? Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando no existe impuesto a cargo, pero si hay ingresos brutos, ¿cómo se hace? Entonces, ahí ya no aplica el 5%, sino aplica es el 0,5% de los ingresos brutos percibidos en el periodo objeto de la declaración por cada mes o fracción de atraso sin exceder la menor cifra entre el 5% de los ingresos brutos o el doble del saldo a favor, si es que hay saldo a favor, o 2.500 VTs si no hubo saldo a favor. Y cuando no existe impuesto a cargo ni ingresos brutos, porque puede llegar a darse ese tipo de casos, entonces, ¿qué se calcula? Se toma el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior por cada mes o fracción de atraso sin exceder la menor cifra entre el 10% del patrimonio líquido del año anterior, el doble del saldo a favor si es que lo hubo, o 2.500 VTs si no hubo saldo a favor. Entonces, eso mientras no haya emplazamiento, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si hay emplazamiento? Entonces, de la lectura de ese artículo 642, se puede evidenciar que para este caso se duplican las tarifas y valores contemplados para la sanción antes de emplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que en esta primera parte ya no hablamos de un 5% del impuesto a cargo, sino del 10% del impuesto a cargo y que el resultado no exceda el 200%. Imagínense que esto es un 0. Es decir, se hace el cálculo sobre el que no vaya a pasar del 10% del total del impuesto a cargo, ni que su valor de la sanción vaya a superar el 200% del impuesto a pagar. ¿Ok? En el segundo caso, si no existe impuesto a cargo, pero si hay ingresos, ¿qué se tiene? El 0.5, entonces se habla del 0.10. Y aquí se habla ya no del 5% de los ingresos brutos, sino que se habla del 10% de los ingresos brutos, ¿sí? Del doble del saldo a favor y de las 2.500 VTs. Y acá, cuando no existe impuesto a cargo ni ingresos brutos, el 1% del patrimonio líquido, entonces aquí pasa a ser el 2%. ¿Ok? Entonces, digamos que siempre con el emplazamiento, ¿qué es lo que hace? Nos perjudica enormemente. ¿Por qué? Porque todas las sanciones me las va a duplicar. Y pues no es tan chévere cuando estamos tratando de ponernos al día con la DIAN. En tema de extemporaneidad, cuando estamos hablando de la declaración anual de activos en el exterior,
La sanción antes de emplazamiento indica que es el 1.5% del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de mes de retraso. El monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior. Y la sanción después del emplazamiento es el 3% del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de mes, sin que tampoco pueda superar el 25% del valor de los activos. Cuando es la declaración del monotributo, ese ya hace rato que dejó de existir, pero pues digamos que todavía estamos dentro del periodo en donde no han quedado en firme varias de esas declaraciones. Entonces, antes de emplazamiento, 3% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que exceda el 100% del mismo, o 6% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que exceda el 200%. Cuando es declaración del gravamen a los movimientos financieros, el 1% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de atraso sin que exceda el 100% del valor del impuesto, o con emplazamiento el 2% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que exceda el 200%. Y en la declaración de ingresos y patrimonio, el 0,5% del patrimonio líquido y después de emplazamiento el 1%. ¿Ok? Eso es básicamente digamos que son las tarifas que se aplican en caso de ese tipo de situación. Y cuando estamos hablando específicamente de esa sanción por extemporaneidad, digamos que cuando una persona que está obligada a declarar presenta las declaraciones tributarias a su cargo, pero lo hace por fuera de los plazos establecidos por el gobierno, esa declaración va a estar sujeta a la sanción por extemporaneidad que está contemplada en este artículo 641, para lo cual pues hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Que las personas o entidades que están obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes, calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 100%. ¿Listo? Esa sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine ese incumplimiento del pago del impuesto, anticipo o retención, y cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, pues digamos que esto ya lo vimos en los anteriores, que se cobra el 0,5% de los ingresos brutos, y en caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1%. Y aquí pues habla más acerca del mismo artículo 641, el parágrafo 2, el 3 y un parágrafo transitorio. Digamos que estoy acelerando porque es que quiero hacer unos ejercicios antes de irnos. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente vamos a hacer ejercicios sobre este tipo de sanción, la sanción por extemporaneidad. Digamos que este es un primer escenario cuando hay impuesto a cargo. Aquí suponemos que tenemos un impuesto a cargo. Entonces, digamos que cuando la declaración tributaria nos arroja un impuesto a pagar, la sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo del tiempo que dejé sin presentar esa declaración, equivale al ¿qué? Al 5% del total de ese impuesto que dejé de pagar sin que vaya a exceder el 100% del valor del impuesto a pagar. Entonces, tenemos el siguiente caso. Me dice que la fecha oportuna de presentación de la declaración fue el 24 de agosto de 2018. ¿Ok? Esa era la época en la cual yo tenía que presentar la declaración. Hasta ese momento la podía presentar. ¿Qué pasó? Que la presenté el 22 de agosto de 2019. ¿Listo? Aparte, ¿será que hemos recibido emplazamiento para declarar? No, para este caso no hemos recibido todavía emplazamiento. O sea que nos hemos salvado. Hasta el momento vamos bien. ¿Por qué? Porque la sanción no se me ha duplicado. Yo todavía puedo entrar a liquidar mi sanción. ¿Con qué tarifa lo haría?
Profe, ¿tomaría el 50%? No, recuerden que aquí la tarifa, cuando tenemos impuesto a cargo, es del 5% sobre ese valor del impuesto que debemos pagar, ¿ok? Sin que me vaya a superar el 100% del impuesto a pagar, ¿ok? Entonces, 5%, grábense esa tarifa, 5% cuando hay impuesto a cargo, ¿listo? Sin que haya emplazamiento, porque cuando hay emplazamiento, ¿cuánto sería? El 10%. Perfecto, muy bien, el 10%. Entonces, en este ejemplo, tenemos un impuesto a cargo, ¿por cuánto? Por 1.416.000 pesos. Básicamente, ¿en qué año presentamos la declaración? 2019. Perfecto. Entonces, ¿con qué valor VT debo hacer la liquidación de esa sanción? Con la del 2019. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, el valor acá de la VT es de 34.270 pesos. ¿Cuál será la sanción mínima que yo debo mirar? Porque recuerden, aquí puede que me dé por debajo de la sanción mínima. Entonces, ¿cuánto debería pagar? 340.270. Perfecto, muy bien. Bueno, 342.000, digamos que ahí como se manejan cifras redondeadas, lo dejamos en 343.000 cerrados. Entonces, ¿cuántos meses o fracción de mes existen en esa sanción? 11. 11. 12. 13. Del 24 de agosto al 24 de septiembre va uno, al 24 de octubre, al 24 de noviembre, al 24 de diciembre, al 24 de enero, al 24 de febrero, al de marzo, al de abril, al de mayo, al de junio, al de julio y al de agosto. Pero como en agosto ya vamos en 22, me contempla los 13 meses. ¿Ok? Con base en eso, ¿cuánto me da la liquidación de la sanción? 920.000. Ok, ¿qué operación hiciste? Tomé el 1.416.000 por el 5% y lo multipliqué por 13. Perfecto, muy bien. Entonces, es importante validar si a esta sanción, estos 920.400 que nos da, si a esa sanción liquidada le aplica reducción de esa sanción, tal y como se indica en el artículo 640. Aquí no dijimos nada en el ejercicio, que hace 2 años no presenta la misma situación ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues digamos que ahí nos tocará ajustarnos cuando estemos analizando un caso con mucha más información, pero aquí no nos dieron esa información. Entonces, pues simplemente habrá que tener en cuenta que a ese monto yo me debo remitir si de pronto le aplica alguna reducción sanción. ¿Ok? En este caso me voy para el decreto, para el artículo 640. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue, simulemos que se presentará la declaración de corrección de una declaración tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. No se ha recibido emplazamiento para corregir y cuya declaración inicial se presentó de forma extemporánea. En este caso, el impuesto a pagar por el contribuyente asciende a 1.416.000. Es decir, el ejemplo que estábamos viendo. Y se le aplica el 5%, teniendo en cuenta que no se ha recibido emplazamiento. Si me dan el emplazamiento, automáticamente se me duplica del 5 al 10% por cada mes o fracción de mes de atraso, que para nuestro ejemplo son 13 meses. Entonces, tal y como nos decían, tomo 1.416.000 por el 5% por los 13 meses, me da 920.400. ¿Ok? Aquí necesito porque no había tomado nota, perdónenme por lo despistado, pero han estado participando y yo no he tomado nota de quiénes han participado. ¿Me pueden indicar quién fue la niña que dio la respuesta al ejercicio? Yo, profe. Edilia. ¿Cómo es tu nombre? Edilia Prieto.
Lilia Prieto, qué bien, muchas gracias. Lilia Prieto. Muy bien. ¿Quién más ha participado? Escuché a Ninfa. ¿Y a quién más? A mí, Esperanza. Esperanza. Es que como no puedo ver ahorita. Esperanza, ¿cómo es tu apellido? Bien. Díaz. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más? Y no vayan a hacer trampa porque eso lo pagan más adelante. Listo, entonces la dinámica es muy similar, pero este fue el caso que vimos para el tema con, eh, con cuando hay impuesto a cargo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el resultado no puede exceder el 100% del valor total del impuesto a cargo, que son 1.416.000, ¿ok? Como es 920.000, no hay problema, se mantiene ese valor a pagar. Y no puede ser inferior a la sanción mínima tributaria del año en la cual se presentó la declaración, que es 343.000. Entonces, no pasa este tope y no está por debajo de este tope. Entonces, este valor es el correcto. ¿Listo? Y la sanción liquidada corresponde a 920.000. Dime. Una pregunta, qué pena. Es que no me Tranquila. quedó claro lo de los 13 meses. ¿Cómo Ok, no es listo. calendario? ¿Cómo es? Entonces, tú lo tenías que presentar el 24 de agosto. No lo presentaste el 24 de agosto, entonces ya a partir del 25 te cuenta esa fracción de mes. Del 25 al agosto, ¿cuántos tiene? 30, 31. Bueno, ese pedacito del mes de agosto, eso ya es un mes. Entonces, agosto, exacto, a 31. Entonces tenemos ese agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Sí, yo estaba contando con mis dedos y como si estuviera Ya, viendo. porque sí, es que pensé, pues no tenía en cuenta como digamos esos 6, 7 días De del agosto. 24 al 31 de agosto, o sea que se cuenta como un mes completo. Exactamente. Tanto ese mes como el de los 22 de agosto. También Del eso se cuenta como. 19. Exactamente, eso se cuenta como un mes. ¿Ok? Entonces, pues digamos que desde digamos que así es como se hace ese conteo de fracción de mes. O muchas veces uno ¿qué hace? Dice, del 24 de agosto al 24 de septiembre, un mes. No, Ajá, porque, sí. porque ahí lo que estamos haciendo es, digamos que si hacemos eso, le estamos robando un mes a la administración tributaria y ella sí se va a dar cuenta y nos va a decir, ¿cómo es de bruto usted? Tiene que pagarme la sanción y fuera de eso la liquida mal. Entonces ahora tiene que volver a presentar la declaración con esa sanción corregida. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Ok? Entonces, 24 de agosto al 31 de agosto, ahí hay como 7 días. Entonces, esos 7 días me cuentan por un mes. Entonces yo digo, agosto del 2018, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018, y van 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2019, ahí están los otros 8 meses, eso me da 13 meses en total. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, aquí entonces volvemos a echar mano del artículo 640, simplemente como para tener en cuenta si aplica o no la reducción sanción, ahí habrá que mirar, obviamente, pues uno tiene que mirar con las declaraciones de esos años anteriores del cliente para poderle determinar si le aplica o no le aplica esa reducción sanción. ¿Ok? Bien. Todo esto es artículo 640. Y ahora, el otro ítem es cuando no existe impuesto a cargo. Entonces, cuando no existe impuesto a cargo, la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque en esos casos en donde en la declaración tributaria no hay un impuesto a cargo, pues la sanción porque muchas veces uno dice, no tengo impuesto a cargo, entonces no tengo que pagar sanción. Le dice la IA, no chiqui, no te me salgas por ahí, porque
Básicamente la sanción corresponde a cada mes o fracción de mes, va a ser equivalente al 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en ese periodo. Entonces, básicamente aquí tenemos lo siguiente. Este formatico lo vamos a ver, van a soñar con ese formato, porque es el que vamos a utilizar en todos los ejemplos. Entonces, fecha oportuna de presentación de la declaración, 15 de octubre de 2017. Fecha en la cual se realizó la presentación, 7 de octubre de 2019. ¿Hemos recibido emplazamiento para declarar? Todavía no. Entonces, podemos jugar con los valores normales de la declaración. ¿Cuál es el impuesto a cargo de la declaración tributaria? En este caso, ¿cuál será? Cero, profe, Cero, porque profe. sin ningún impuesto. Perfecto. Cero, porque no tiene impuesto a pagar. Perfecto. ¿Quiénes dijeron cero? Ninfa Ninfa. y Edilia. Edilia. Muy bien. Entonces, impuesto a cargo de la declaración tributaria. Bueno, digamos que aquí, bueno, aquí cero, pero los ingresos brutos. Bueno, impuesto a cargo porque obviamente pues no tenemos impuesto a cargo, el ejercicio nos lo da, entonces el impuesto da cero, no tenemos que pagar impuesto, pero me dice, pero como usted se equivocó y no presentó esa declaración en cero, usted me tiene que pagar la liquidación. Entonces uno dice, ¿con base en qué? Pues con base en los ingresos brutos de esa declaración, que son 49.568.000 pesos. Saldo a favor de la declaración no tenemos. Como vamos a presentar la declaración, ¿con qué valor de VT lo tenemos que hacer la liquidación? 2019. Perfecto, porque aquí dice, es que soy muy, muy inocente. No, Aquí dice el con los 2019. 34.270 del 2019. Exactamente, con esos 34.270, la sanción mínima tributaria del año 2019, pues ya la sabíamos, 343.000. ¿Y cuántos meses o fracción de mes hay acá? 13, otra vez. 24. Porque ¿Profe, 24? 2017 a 2019, sí, exacto. Del 2017 al 24. 2019, ¿ok? ¿Quién dijo 24? Mayra Alejandra Solarte. Ok. Perfecto. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cuánto es el monto de la liquidación? ¿Cuánto es lo que debemos pagar por la sanción? Creo que 5.904.860. 29, 41, 800, No son 481, 600. 2.479.000. Rectifiquen bien, hagan bien la cuenta. 59.481.600. Que diga 5 millones. No. Sí, 59.482.000 redondeando. 481.600. ¿Están seguros? 480. ¿Cómo, Pero no cómo le puede están? exceder no puede exceder el ingreso. Sí, No primero puede eso. exceder el ingreso. Ah, sí. No son Primero 5 eso. millones, profe. Dígame cómo están haciendo la operación. Yo estoy tomando los ingresos por el 0,5 por el tiempo, por los 24. Por el tiempo. Ok. Entonces, da 2.478.400. ¿Por qué da eso? 2.400.000, sí. Porque se multiplican los 343 por los 24 meses. porque porque es que hay unas No, condiciones. Dime. qué pena, me regalan la diapositiva anterior. Ay, perdón. Entonces, el valor digamos que el valor de la sanción aquí es de 2.478.000. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, hablábamos de unas condiciones que no se pueden pasar. Entonces, yo debo mirar cuál de esas condiciones es la que debo tener presente. ¿Por qué?
Cuando no hay impuesto a cargo, ¿yo qué hago? Me dice la administración tributaria, tranquilo, como usted no tiene que pagar impuesto, usted no crea que se va a salir con la suya y que no me va a pagar sanción. Vamos a liquidar la sanción con base en los ingresos brutos. Pero para que esos ingresos brutos no le haga a salir a usted una sanción tan larga, tan alta, porque si hacemos la operación de los 49.568.000 por 0.5 por 24, ¿cuánto les dio? 49 millones. 49,568. No. Por el 5. Por el 0,5. Ay, Me da no sé. 59,481, ¿sí? 49,568 por el 0,5. Y lo multiplico por el 0,5 me da 24.784. ¿Les da cuánto, perdón? 24.784. Ok, 24.184. Entonces, ¿qué me dice el estatuto tributario? Me dice, sin que ese valor que le dio por la liquidación de esa sanción vaya a exceder, es decir, hay que tener 3 reglas y que no vaya a exceder el menor valor entre el 5% de los ingresos brutos percibidos en el periodo declarado. ¿Cuánto es el 5% de 49.568? 247.840, No. El 5% equivale a 2.478.400. Perfecto. 400. Eso da el 5% de los ingresos brutos percibidos. Luego me dice, ok, ahora haga el cálculo y dígame cuál es el doble del saldo a favor si es que aplica. ¿Tenemos saldo a favor? No. No, señor, no nos dice. Está en cero. Entonces, ese dato no nos sirve. Y la tercera es el equivalente a 2.500 VTs si es que no existe saldo a favor. ¿Cuánto es 2.500 VTs por 34.270? 85.675.000. 550.000. Exacto. ¿Cuál es el menor valor de esos que nos dio? 2.478.400. Perfecto. Por eso se dice acá que ese es el valor de la multa que se debe pagar, el valor de la sanción que se debe pagar, 2.478.000. Entonces, yo no puedo salir de inmediato a decir, 49.568.000 por el 0,5 por 24. ¡Pum! Eso es lo que va a pagar. No, porque son escenarios diferentes. Uno es el escenario por extemporaneidad, en donde me dice, se le hizo tarde, entonces a ese impuesto liquide el 5% por la cantidad de meses que se demoró. Ese fue el primer ejercicio que hicimos y salió rápido. En cuando no hay impuesto a cargo, me dice, tiene que escoger el menor valor entre el 5% de los ingresos brutos percibidos que nos dio, no anoté esas cifras, perdón, el valor que nos dio. 2.478.400. Tampoco. Okay. Entonces, nos dio el 5% que es 2.478.000. El siguiente ítem es el doble del saldo a favor. Y ustedes me dirán, bueno, si daba 0, ¿por qué no escogí el 0? Porque la norma dice que el menor valor entre esos 3, el menor valor es 0. Pero entonces la DIA me dice, no, o sea, no tiene impuesto a pagar. Le digo que me liquide la sanción con base en los ingresos. Y como los ingresos le da, yo le doy 3 opciones y dentro de esa contemplo el doble del saldo a favor y como lo tienen 0, entonces me va a pagar 0, olvídese, no puede ser 0. ¿Okay? Entonces básicamente lo que hacemos es, calculamos el menor valor entre el 5% de los ingresos brutos o el equivalente a las 2.500 VTs en el caso que no exista saldo a favor. Entonces miramos cuál es el menor de esos y el menor resultó ser 2.478.000. Básicamente aquí me dice entonces, se toman los ingresos brutos, 49.568.000, y se les aplica
0,5 por cada mes o fracción de mes, que es 24 meses. Eso me da 5.948.160. Y me dice, ojo, que este valor no vaya a exceder la cifra menor entre, y vienen las tres condiciones. El doble del saldo a favor de la declaración tributaria. La declaración tributaria no tiene saldo a favor, es 0, entonces ese no. El 5% de los ingresos brutos de la declaración tributaria, que es 2.478.400, y o la suma de 2.500 VT si no existe saldo a favor, que me da 85.675. El menor valor entre este y este, pues es este. Esa es la liquidación que tenemos que hacer. ¿Sí me hice entender con ese? Sí, pero entonces sí saqué la cuenta bien. No, qué bien, listo, está bien. ¿Cómo es tu nombre? Yosuldis. Yosuldis. Ay, espérame que si me toca. Ok. Yosuldis, muy bien. Listo, entonces, ¿qué más me falta aquí en este ejercicio? Bueno, cuando no haya ingresos en el periodo, les voy a dar la cifra, es decir, les voy a dar los datos y ustedes lo resuelven y lo vemos en la próxima sesión en clase. ¿Listo? Entonces, fecha oportuna de la presentación de la declaración. Ojo, estamos en cuando no haya ingresos en el periodo. Recuerden, hicimos uno con impuesto a cargo. Hicimos otro con una declaración que no daba impuesto a cargo o que el impuesto a cargo era de 0. Y entonces, ¿qué contemplamos? ¿Qué ítem contemplamos para liquidar el impuesto? Los ingresos, profe. Perfectamente, eso es, Ninfa. Los ingresos brutos. Ahora vamos a mirar otro escenario, que es cuando no haya ingresos en el periodo. O sea, no hay ni impuesto a cargo, ni hay ingresos. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde echo mano? ¿De dónde lo liquido? Porque la DIAN, que se la cobra, se la cobra. Entonces, les voy a dar los datos para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Fecha oportuna de la presentación de la declaración, 28 de agosto de 2010. Fecha en que realizó la presentación de la declaración, 26 de septiembre de 2017. Se ha recibido emplazamiento, no hemos recibido emplazamiento. El impuesto a cargo, 0. Ingresos brutos, 0. Profe, ¿Sí? espere, yo le hago una preguntita. Dime. ¿No se supone que si una declaración queda en firme a los 5 años, aquí ya... ¡Ay, Ninfa! Me dañaste el ejercicio. No, quería que lo hicieran porque les iba a dar una cifra exageradísima a ver quién caía, pero ya lo dañaste, Ninfa. Muchas gracias. Mentiras. Uy, qué vergüenza, profe. No, tranquila. Pero está muy bien, de eso se trata. Uno tiene que estar pilas con los datos que le empiezan a suministrar porque ahí puede haber trampa, ¿ok? O sea, tengan muy presente eso, que toda obligación tributaria caduca a los 5 años, ¿ok? Entonces, aquí les había puesto esa trampita para quién lo iba a hacer. Muchas gracias, Ninfa, resolvió el ejercicio. Pero bueno, aquí básicamente, digamos que no lo hagan desde el 28 de agosto de 2010, sino háganlo de 28 de agosto de 2013. ¿Listo? Aquí. No 2010, sino 2013. Y aquí nos da que el valor que el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, aquí me faltó una ahí, declarado o no, solo si fuese positivo, fue de 258.964. ¿Ok? Como la declaración la presentamos en el 2017, trabajamos con el valor de VT de 31.859. La sanción mínima de ese año es de 319.000. Deben calcular los meses, deben calcular la sanción y tener en cuenta lo que dice el estatuto tributario. ¿Estamos de acuerdo? 7. Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces lo que hacemos el próximo lunes
arrancamos con este ejercicio, a ver quién se siente seguro para poderlo explicar y lo comparamos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿los Profe, temas una para pregunta. ¿hasta cuáles son con estos o no? Perdón, se me fue el Que audio. si los temas para el examen va incluido Claro, este tema. claro, ustedes ya son unos duros para esto. Ah, Profe, Dime. una pregunta. ¿El lunes que viene no es festivo? Sí, sí, es festivo, pero aquí en la UBI no existen los festivos. Ah, ok. Ok, Yesulis. Mayra. Ok, listos, listos. Entonces, pues nada, los dejo ahí. Nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Esta qué semana es? Perdón, la 6, ¿cierto? O sea que este fin de semana es la entrega de la actividad y el examen que se realiza el día domingo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué pasó? profe, otra cosita, ¿será que usted no puede activar el examen, o sea, como antes? Es que el domingo ya uno como que, o sea, pues ya es como Uy, tan... sí, profe. Pero no me comprometo. No, no. O sea, voy a tratar de dejarlo el sábado, pero si algo pasa, no me comprometo a. Es decir, cuenten hagan de cuenta que el examen va a estar el domingo, ¿listo? Pero va a ser de los primeros exámenes que voy a montar, el de procedimiento tributario. Si me alcanza, les mando el correo con anterioridad diciéndole, mire, el examen ya está habilitado, entren y ya lo pueden resolver. Va a estar habilitado entonces desde el sábado hasta el domingo, pero después de que yo les mande el correo. Si ven que no han recibido el correo, no vayan a decirme después, pero usted dijo que el sábado, si alcanzo el sábado, lo monto, ¿sí? Porque es que tengo que hacer, estos son exámenes nuevos, entonces ahí es en donde me demoro. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por la participación, qué chévere. Y pues nada, nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, entonces, que Dios nos bendiga. Feliz noche. Listo, profe. Cuídense, Buenas noches. que estén bien, Feliz gracias. noche. Gracias, lo mismo.